Mi compañero Aaron y yo estamos muy contentos de estar aquí, de que nos hayan invitado. Vamos a hablarles un poquito acerca de lo que es biodesign, lo cual para nosotros significa un acercamiento a materiales sustentables para el diseño. Para comenzar, nos gustaría platicarles acerca de nosotros. Me presento, mi nombre es Sharon Alexandra Morán Armada, yo soy licenciada en diseño industrial y tuve la oportunidad de ser ponente en el Design Week de Barcelona por Matterpad con mi proyecto de tesina acerca de biomateriales desde desechos orgánicos. Hola, pues mucho gusto a todos. Mi nombre es Misael Aaron Ortiz de la O y yo soy egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente terminé la maestría igual en diseño industrial por la UNAM y tuve la oportunidad de participar en el Global Grad Show de Dubai hace ya 2 años. Y bueno, por ahí también estuve ayudando en la tesis de Sharon un poquito en cuanto a los materiales. Siguiente, Sharon, por favor. Sí, claro. Bueno, ¿cuántos de nosotros no tenemos tanta ropa en nuestros armarios? ¿Cuántos de nosotros nunca nos fijamos si nuestra ropa es de algodón, si nuestra ropa es de poliéster? Nunca estamos, la mayoría de nosotros no nos fijamos, solamente vemos la ropa, nos gusta, la compramos. Entonces, por ahí tenemos unos datos muy, muy feos acerca de lo que es toda la industria textil. Vamos a empezar sobre lo más general, que es la producción de plásticos. Dentro de esta producción de plásticos, estoy hablando también sobre poliéster, sobre nylon. Entonces, más o menos como por ahí de los años 50, se empezó a producir el plástico de manera masiva en todo el mundo. Antes nada más producíamos para los años 50 2 millones de toneladas de plástico en el mundo. Actualmente producimos más de 381 millones de toneladas de plástico en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esto entra el poliéster y el nylon. Dentro de, ¿dónde vamos a colocar a la industria textil en esto? Pues en los procesos de fabricar fibra. Todo lo que vamos a hacer en el ramo textil, pues requiere de hilos, requiere de fibras y posteriormente se van a convertir en textiles. La mayoría de todo esto, de todos los textiles, pues bueno, terminan así como lo dijimos en el abstract, terminan en los contenedores municipales, terminan algunos quemados, pero no nos hemos dado cuenta que también al lavar nuestra ropa también estamos desechando muchos microplásticos, nanoplásticos también que no podemos observar. Si regrésale poquito, Sharon, por favor. Entonces, ahora ya haciendo un resumen de todo esto, pues bueno, imagínense que por aquí, como lo tenemos en la presentación, en el año 2000 y el año 2014 se duplicó la producción de ropa, llegando así a 100 billones de prendas por primera vez. Imagínense toda esta cantidad de ropa y toda esta cantidad de ropa lavándose. Entonces, es una problemática que tenemos que como diseñadores empezar a abordar, si no es que ya teníamos que empezarla a abordar desde hace unos 20 años o más. Pero bueno, siguiente Sharon, tenemos esta gran problemática, ¿no? Tenemos por aquí, vamos a hablar nada más un poquito de micro y nanoplásticos. ¿Qué quiere decir esto? No podemos abordar como todo el tema a profundidad por el tiempo, pero ¿qué quiere decir? Cada que nosotros lavamos la ropa, se desprenden pequeñas fibras. Estas fibras pueden entrar en el proceso de catalogación como de microplásticos o nanoplásticos. Estos microplásticos van a partir de 5 milímetros hacia abajo hasta más o menos una micra, y de una micra hacia abajo los podemos nombrar nanoplásticos. Entonces, esta problemática coloca a la industria textil en el número 1 contaminador de los océanos debido a los microplásticos. ¿Por qué? Porque cuando se lavan se empiezan a desprender todas estas fibras y estas fibras terminan siempre en los océanos. Entonces, siempre esta contaminación termina colocando a la industria en el número 1 de contaminación de plásticos en el océano por plásticos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siguiente, Sharon, por favor. ¿Qué es lo que pasa? También cuando estamos lavando ropa,
pues la ropa se somete a un estrés, no nada más mecánico cuando estamos lavando la ropa, sino a un estrés químico. La combinación de todos los elementos que forman un plástico, si todos viéramos la industria del plástico desde su origen, pues bueno, vamos a dar cuenta que el proceso, pues ya está ya está como muy, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Ya está muy optimizado, perdón, el proceso para producir los plásticos, pero sí, no sé si sabían que su ropa contiene toda esta cantidad de, de aditivos para que ese proceso sea tan barato y que nosotros obtengamos o compremos ropa tan barata. ¿Sí? Tienen todos esos aditivos que hacen que los procesos sean muy rápidos, que la tela dure un poquito más, que resista los rayos ultravioleta, que resista a formas químicas, otra cosa, que se estabilicen los plásticos como tal en su ropa. Entonces, imagínense que todavía aparte de las microfibras o nanofibras que deja la ropa cuando la estamos lavando, todavía suelta todos estos tipos de aditivos al estar en contacto con el sol. Una vez que ya se están degradando, que empieza una degradación, se le llama fotolítica. ¿A qué le vamos a llamar una degradación fotolítica? Pues cuando ya se empieza a degradar por medio de los rayos ultravioleta, que esto abarca, por ejemplo, los rayos que emite el sol. Una vez que ya se está degradando todo esto en el mar, pues imagínense, todos estos químicos entran a una cadena alimenticia en la cual pues ya nos afecta a nosotros a la hora de comernos los peces, todos los productos del mar, pues entran a nuestro cuerpo y se quedan, una vez que ya están dentro de nuestro cuerpo, también estamos contaminados nosotros. Siguiente, Shannon. Ok, muy bien. Después de haber visto esta problemática, nos quisimos investigar un poco a través de los dos modelos de desarrollo que propone Víctor Margolin. Aquí él propone dos modelos, que es el modelo de expansión, en el cual se enfoca totalmente en la economía. Aquí no se va a considerar el medio ambiente, no se va a considerar la sociedad, simplemente la economía, ya que él propone que el mundo está compuesto de mercados en el cual los productos funcionan como prendas de intercambio económico, donde el principal atractivo es la acumulación de riquezas. En esto es en donde entraría el fast fashion y todas las prendas pues que conocemos en realidad. Y pues que causan todos los problemas que ya mencionó mi compañero. Lo que nosotros proponemos por medio de los bioplásticos sería un modelo de sustentabilidad. El modelo de sustentabilidad abarca tres ramos, que sería la sociedad, el medio ambiente y la economía. Al considerar estas tres ramas, por ejemplo, en la sociedad, aquí es en donde nos damos cuenta del daño causado por el plástico en los humanos. Así como ya lo comentó Aaron, que puede ser desde la alimentación, simplemente al momento de usar las prendas que normalmente estamos acostumbrados. En el medio ambiente y la economía están muy pegados. ¿Por qué? Porque el medio ambiente habla acerca de los desechos y cómo pueden estos ser reutilizados en el diseño. Y la economía, que sería la economía circular. En sí, el biodiseño y la economía circular estarían conectados de alguna manera por el modelo circular de diseño. Aquí en el modelo circular de diseño, lo que vamos a estar hablando mucho es acerca del upcycling. ¿Qué es el upcycling? Ok, es una forma de reciclaje hacia arriba. En el reciclaje hacia arriba, lo que se refiere es de que al momento de que nosotros tomamos la materia prima o el material que vayamos a utilizar, vamos a mejorar la propiedad de este material o también se hace una aportación. Si no hay manera de mejorar las propiedades, simplemente se hace una aportación ambiental, lo cual sería lo contrario al reciclaje hacia abajo. En el reciclaje hacia abajo, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente los plásticos o el material a utilizar pierde sus propiedades y pues se desecha y es cuando se convierten en estos microplásticos que son en sí
la contaminación de la que ya nos habló mi compañero. Aquí en el modelo circular, lo que se busca al momento de diseñar es justamente que el material, nuestra materia prima, después de todo el trayecto que conlleva el diseño y producción de objetos, regrese a su naturaleza. Aquí sería un ejemplo, sería como la obtención de la materia prima, después sería todo el proceso de diseño. Después de eso sería como fin de la vida útil del producto y sería directo a la composta o al reciclado, para que de esa manera se pueda volver a utilizar. Ahí es en donde nosotros mencionamos lo de mejorar las propiedades, o se va a la composta para hacer una aportación ambiental, en la cual ya se reduce la contaminación o el efecto hacia el medio ambiente. Okay. Muy bien, entonces ya vamos a hablar un poquito más de nuestro trabajo que hemos hecho Sharon y yo, pero no sin antes, una vez que ya les mostramos toda esta problemática, pues realizar una reflexión acerca de la industria en la que estamos metidos todos, que es la industria textil. Y bueno, no solamente desde la parte de ya no comprar este tipo de telas, ¿no? Sino nosotros como diseñadores, ¿qué deberíamos estarnos preguntando para poder mejorar la situación en esto actualmente? Por ejemplo, por ahí tenemos, no sé si han escuchado ustedes hablar sobre los ODS. Los ODS son Objetivos de Desarrollo Sustentable que salió en una agenda que se llama la Agenda 2030 de la ONU. ¿Qué quieren decir estos objetivos? Pues son como pasos que debemos aportar todos como humanidad para poder salir un poquito de esta crisis ambiental en la que estamos inmersos. Todo esto que estamos proponiendo como los bioplásticos, ahorita vamos a hablar un poquito de biocompuestos, biotextiles, todo esto siempre está dirigido hacia esos objetivos y pues qué mejor que si tenemos la oportunidad de hablar en un foro como este, que pues tenemos personas al parecer de todo el mundo, pues que sentemos unas bases de la industria de la moda o textil, pues unas bases éticas más sólidas, ¿sí? Podremos tener esta capacidad de reflexión de cómo los diseñadores de textiles pueden realizar su trabajo con una producción ética, por ejemplo. Cómo aplicar estos materiales a sus propuestas y que sean de manera eficiente. Por ahí hay un debate muy bueno también que queremos poner aquí en la mesa. Ya lamentablemente por el tiempo no lo podemos llevar a cabo, pero por ejemplo también estos bioplásticos o biocompuestos pues son orgánicos, son compuestos 100% biodegradables, los cuales también entramos en el conflicto de que si los vamos a usar nada más una sola vez, si, cómo les podemos alargar la vida a este tipo de materiales. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio entre el orgánico y el tiempo útil de vida de cada textil? Muy bien, Sharon. Siguiente. Bueno, aquí ya les voy a empezar a platicar un poquito acerca de toda la investigación que se ha llevado a cabo. Antes les quiero platicar un poquito de lo que, digamos, como de las ramas de los bioplásticos. Los bioplásticos, digamos que nacen de los bioorgánicos, ¿ok? Los bioorgánicos van a estar los bioplásticos, los biotextiles adentro de los bioplásticos y los biocompuestos. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Ok, los bioplásticos, simplemente así como lo dice su nombre, es como una sustitución o simplemente una opción más sustentable al uso del plástico. Los biotextiles ya irían justamente enfocados al área de diseño de modas de textil, dando como esta alternativa al poliéster o a las telas que normalmente nosotros conocemos. Y los biocompuestos, bueno, voy a acercar un poquito la imagen para que lo vean, es justamente, sería como un bioplástico combinado ya con otro material, ¿ok? Puede ser con alguna tela, puede ser con madera,
ya sería con cualquier otro material. En el momento en que un bioplástico se combina con otro material, se convierte en un biocompuesto, ¿de acuerdo? ¿En Por qué ahí nos... déjame agregar algo, Sharon, perdón. Bueno, por aquí tenemos, así como lo explicó mi compañera, tenemos estas tres categorías en las cuales por ahí hemos estado trabajando un poquito. Los bioplásticos, nada más quiero agregar que son de origen, así como le dice el nombre, son de origen orgánico. ¿Sí? Ya, por ejemplo, los podemos encontrar desde origen animal, desde origen vegetal, y por medio de plastificantes que también son orgánicos, logramos hacer este tipo de cadenas para poder formar el bioplástico. Los biocompuestos, como lo dijo mi compañera, pues es cuando le agregamos algún tipo de fibra, puede ser orgánica e incluso puede ser una fibra inorgánica, pero la idea es que la podemos complementar con, por ejemplo, con fibra de cáñamo, con fibra de bambú. Entonces, todo este tipo de fibras se le pueden agregar a los bioplásticos para crear o agregarle propiedades a estos polímeros. Sí, es correcto. Sí, como mencionaron, justamente al momento de que hablamos ya de bioplásticos, que como les mencioné, dentro de los bioplásticos entran los biotextiles y ya los biocompuestos, vamos a necesitar una base para comenzar. Esa base, como acaba de decir Aaron, puede ser animal o vegetal. Lo importante es que sea de un origen orgánico. Ok. Aquí les voy a ir platicando un poquito acerca de cómo comenzó toda la investigación. Al, al saber esto, se buscaba comenzar de una manera totalmente orgánica, de una manera vegetal. Y para esto se necesita la base vegetal más un aglomerante, que es lo que nos va a ayudar como para que pueda tener la textura y para que pueda tener estas propiedades físicas como las que ven en la pantalla. Al momento de investigar, esto es prueba y error. De verdad que esto es prueba y error. Entonces, cuando comenzamos aquí a investigar, uno de mis objetivos era poder justamente que la materia prima que yo pudiera utilizar para hacer mis materiales regresara a su naturaleza al final de su vida útil. Es por eso que yo me he enfocado en utilizar desechos de flores, desechos de florerías, plantas, etcétera. Entonces, yo comencé, hice de todo, intenté hacer con base de hongos. Aquí esto fue de base vegetal, eh, por aquí también fue de base vegetal. Y pues la verdad es que al inicio los resultados um, pues me ponían mucho a pensar. Y también al momento de que le compartieron, era de que de repente salían como con distintas texturas, de repente me aparecían distintas propiedades físicas. Entonces aquí lo que yo necesitaba era hacer una mezcla uniforme, una mezcla que yo supiera que al usarla en distintas proporciones me me fuera a poder dar el mismo material y los mismos resultados. Ya con el paso del tiempo, al estar experimentando, ahora sí que poniendo, quitando, etcétera, ya cada vez los resultados iban mejorando, como se pueden dar cuenta. Este del medio sería un biocompuesto. Aquí estaba haciendo la experimentación con el bioplástico de la mezcla anterior combinado con una tela para ver si era adherente y para ir comprobando sus propiedades físicas en cada estado. Al momento del secado, cuando se secaba completamente solo, sin ningún otro material, daba esta textura de aquí, que de hecho ya esta textura nos daba muy buenos resultados y al momento de combinarla con otro material era cuando empezaba como con defectos. Por aquí también comencé a experimentar no solamente con flores, empecé a utilizar café,
cúrcuma, grana cochinilla, etcétera, lo cual para mí era algo muy importante porque eso también afectaba en las propiedades físicas, algo que en el momento de la experimentación se quería evitar completamente eran químicos. O sea, si yo metía químicos, sentía que ya perdía el sentido toda la investigación. Y la verdad es de que la naturaleza es nuestra mejor fuente, o sea, de materia prima. Si yo quería algún color en específico, lo único que yo tenía que hacer era buscar flores de ese color o tal vez algún mineral. Entonces, en realidad es que después de un año de estar investigando, de estar entre prueba y error, Aarón se unió al proyecto también y los resultados que se dieron fueron muy favorables. Aquí, por ejemplo, tenemos varias muestras que se lograron hacer y, y la verdad es de que, como pueden darse cuenta, cada cada una de las muestras tiene estas propiedades físicas y formales diferentes, pero lo increíble es que todo fue totalmente orgánico. O sea, sí se logró evitar utilizar algún tipo de químico, todo fue con productos orgánicos y dando estos resultados. Aquí también se lograron hacer algunos productos como llaveros, bolsos, carteras. Y por este lado, al momento en que tú ya consigues esta base, los ingredientes exactos, las cantidades exactas, ya te puede permitir jugar un poquito con las cantidades de cada uno para lograr también distintas texturas. Entonces, durante todo este proceso, la verdad es de que fue como un descubrimiento y fue el saber que sí se puede lograr como tener más alternativas al momento de diseñar y tener más alternativas al momento de diseñar en la búsqueda de materiales. ¿Aaron? Por ahí que yo, bueno, me gustaría agregar, este trabajo fue ya hace cuánto, Sharon, como más de un año, ¿no? Más o menos, un año. Y me gustaría que nos dijeras a todos o al público cuánto tiempo tienen que todavía no se degradan. Ahorita todos estos se encuentran en sus cajitas Petri. Entonces, al momento de estar en sus cajitas Petri, yo los tengo desde hace más de un año aproximadamente y siguen intactos. Pero al momento de que tú los pones al aire libre, ahí es cuando su degradación es rápida. Por ejemplo, si estos, imaginando que hacemos una bolsa, una cartera, termina su vida útil y se desecha en una composta, aproximadamente en un mes se degrada, estando en contacto con el agua. Si está simplemente en una composta, pero no se moja o no tiene contacto con el medio ambiente, se tarda aproximadamente como 2, 3 meses en degradarse, pero regresa pues al estado, ahora sí que como lo recogí de los desechos, así regresa. Sí, porque le pregunto a Sharon porque yo creo que es una duda que va a surgir ahorita y me gusta que conteste eso porque por ahí tenemos a una ponente que es, por ejemplo, una de mis personas que admiro mucho, que se llama Janine Benius. Ella siempre en sus conferencias dice que en la naturaleza no existen desechos, entonces, ¿por qué nosotros vamos, todo lo que hacemos, siempre lo planeamos para que se tire y se quede como desecho? Entonces, yo creo que como comunidad de diseñadores es muy importante que tengamos en cuenta siempre todo este círculo en el cual vamos a meter nuestro producto, en este caso textiles, o ya sea cualquier otra cosa que tenga que ver con diseño, pero que siempre seamos conscientes de esto. Por eso es que salen este tipo de proyectos
y siempre estarnos acercando pues a la reflexión material de lo que estamos proponiendo, ¿no? De no quedarnos con lo primero que encontramos como estudiantes y como maestros también investigar más para que podamos a nosotros, por ejemplo, yo siendo docente, para que podamos darle alternativas a nuestros alumnos o al menos les inyectemos esa curiosidad por investigar estos materiales. Se los platico porque por ahí yo tengo un alumno que por ahí les pusimos su Instagram en la presentación porque son fotos de su proyecto. ¿Puedes regresarle tantito, Sharon? Son fotos de su proyecto, en donde estaba lo de biotextiles, y este alumno se me hace pues importante para mí porque fue de los primeros que se dieron a la tarea de seguir, acabó el semestre, de seguir con este proyecto, y de ahí surgió este biotextil, este que estamos viendo en medio, está surgiendo ese biotextil, y pues bueno, está muy interesante. Estaba saliendo también de productos como manzana, productos como nopales, productos como algunas otras plantas como cilantro. Pero lo padre de todo esto es que en la naturaleza tenemos una amplia variedad de biopolímeros disponibles con los cuales podemos jugar. Desde la simple gelatina que todos conocemos, que es la grenetina, que es de origen animal. Esta la podemos obtener, por ejemplo, de la piel del puerco. Pero si quisiéramos otras alternativas, pues tenemos alternativas como algas, tenemos alternativas también como otras, son plantas o son tallos que se pueden utilizar como el cáñamo. Entonces, es muy importante que demos a la comunidad todas estas variantes. No podemos entrar ahorita todavía a un tema como, por ejemplo, la biofabricación, que requiere bacterias, que requiere hongos, porque si no, nunca acabamos el tema. Entonces, este tipo de dinámicas son muy buenas para que nosotros hagamos conciencia de qué estamos proponiendo y en dónde es donde va a terminar. Si va a terminar en la naturaleza, pues qué mejor. ¿Sale? ¿Algo más que tengas que agregar, Sharon? Sí, bueno, quería también agregar, vamos a ahorita pasar a las preguntas porque vi que ya han puesto varias. Antes de pasar con las preguntas, sí quería decirles que al momento de utilizar los biomateriales, en este caso que nos enfocamos en los bioplásticos y biotextiles, algo muy importante es de que cuando estamos diseñando y queremos utilizar biopolímeros o biotextiles, es súper necesario diseñar en base al material, lo cual es totalmente lo opuesto a lo que nos enseñan, por ejemplo, en diseño, que tú haces primero todo tu diseño y después ya ves qué material es el mejor para tu producto. Aquí va a ser lo contrario. Aquí, como es mucho de experimentar, mucho de ver las propiedades del material que surgió, una vez teniendo tu material, tú ya puedes empezar con tu proceso de diseño para ver qué es lo que puede salir de este material, qué es lo que tú puedes lograr hacer con este material. Sobre todo porque pues es algo totalmente orgánico y dependiendo también de las propiedades físicas, bueno, sobre todo formales que tú estés buscando, las propiedades físicas pueden variar un poquito. Entonces eso sí es algo muy importante de decirlo. No sé, vamos leyendo las preguntas que nos han, nos han ido, que han Escribiendo. ido poniendo aquí en el chat. Aquí nos preguntan, ¿qué procesos químicos se necesitan para obtener un material bioorgánico? ¿Te basaste en la química de los elementos que usaste? Me refiero en cómo interactuaban unos con otros o fue solo por experimentación. Mm, bueno, en mi caso fue empezar desde cero. Yo no tenía nada de conocimientos acerca de biomateriales, entonces fue empezar desde cero, leer muchísimo, ver muchísimos videos y en el momento en que tú investigas, por ejemplo, en toda fórmula, para cualquier biopolímero, para cualquier biotextil, necesitas una proteína, un aglomerante y un aglomerante. Por ejemplo,
Si usamos algas, ok, podemos usar, no sé, agar-agar. Agar-agar es un alga que se utiliza muchísimo para el momento de hacer algún bioplástico. Entonces, y de aglomerante sería como la glicerina. Normalmente en todas las recetas para bioplásticos se utiliza la glicerina. Entonces, teniendo tu proteína y tu aglomerante, tú ya sabes que, digamos, se van a hacer la reacción química de hacer el material duro. Y ya, ahí, la verdad es que ahí ya es mucho de experimentar de qué pasa si le pongo un poquito más de proteína o qué pasa si le pongo un poquito más de la Glicerina. glicerina. Entonces, de esa manera, tú ya también vas viendo cómo eso influye en las propiedades físicas. Pero sí fue saber cuáles eran las bases para poder crear. Ya a partir de ahí, sí es mucho de experimentar y mucho de, ahora sí que, de errores e intentarlo otra vez. No sé en tu caso, Aaron, creo que fue más o menos igual, ¿verdad? Pues sí, es similar. Por ejemplo, creo que los dos coincidimos en que para empezar esto, pues tuvimos que leer bastante, estar haciendo como primero una investigación sobre los materiales ya existentes y bueno, con qué tipo de materiales contamos en México, ¿no? Porque aquí está muy padre que les podemos decir miles de, bueno, no miles, ¿verdad? Pero les podemos decir muchos ingredientes o muchos tipos de biopolímeros que existen, pero no los tenemos al alcance aquí en México. Lo más fácil de conseguir es la grenetina, por ejemplo. Agar-agar, también como lo dice mi compañera, es muy fácil de conseguir. Féculas puede ser de maíz, puede ser fécula de papa. Entonces, todo Alginato. esto, alginatos también que se pueden utilizar. Entonces, esos son como según yo, los que tenemos más cercanos aquí en México, si no me corrige Sharon por ahí, son con los que yo he trabajado aproximadamente. Y bueno, todo, así por ahí vi una pregunta que decía que si todo es de fácil obtención, sí, todo lo que hemos mostrado aquí se obtiene de manera fácil, en cualquier estado lo pueden encontrar. La glicerina se utiliza mucho en productos cosméticos, por ejemplo. Incluso no sé, cuando en las cremas se utiliza glicerina, para el cabello, se utiliza también para los autos, al que llaman como almorol o algo así para las llantas, también lleva glicerina. Entonces, ese es un producto que también es de origen orgánico y es muy fácil de encontrar. Ese sí lo pueden encontrar en cualquier lado. Y por ahí nos preguntan como costos de producción. En costos de producción yo creo que es una pregunta muy, muy amplia, pero bueno, depende según la prenda que queramos confeccionar. Por otro lado, en cuestiones de producción ya humana, o sea, todo lo que se tiene que hacer. Y bueno, son costos relativamente muy, muy baratos. O sea, son, por ejemplo, si queremos producir, ¿qué será? 1 metro por 1 metro de algún tipo de biopolímero, pues no van a gastar más de 15 pesos, quizá es más de lo que se invierte en una industria textil, pero porque ya está muy optimizada esa Sí. industria, Aparte, ¿sí? creo que, bueno, por lo menos en nuestras investigaciones, en la mía, algo que a mí me interesaba mucho era poder obtener toda la materia prima para hacer el material desde desechos. O sea, literalmente irme a la basura, agarrar la basura y poder crear algo con eso. Por eso al momento de empezar con los desechos de florerías y así, es increíble, o sea, porque vas a una florería y ves la cantidad gigante de pétalos, de hojas, que se van a la basura. Entonces, qué mejor que poder utilizar todos ese tipo de desechos como un material, o sea, ahora sí que darles una segunda vida. Y creo que eso también tiene mucho que ver con los costos. También saber que en este momento todos los biomateriales no son como a gran escala. Um, entonces, eso también es algo importante. Aquí también estaban preguntando, ¿siguen trabajando en pruebas para que los materiales tengan más durabilidad o resistencia? En mi caso,
En mi caso, todas las pruebas que hice ya al final, o sea, todos los resultados finales, lograron pasar todas las pruebas de resistencia. Había uno que, creo que aquí tengo una foto, el primerito de la fila, da una apariencia de cuero y al momento de estirarlo, al momento de mojarlo, al momento de coserlo, logró pasar todo ese tipo de pruebas, lo cual era muy importante para mí. Ya el siguiente paso sería lograr hacerlo en una mayor escala, como ahora sí que poder hacer como un material gigantesco para ahora sí poder hacer tal vez alguna bolsa o una chamarra o algo por el estilo. Y dice, los materiales fueron de fácil obtención. Y en este caso, si quieren comenzar a experimentar o comenzar a hacer sus propios biomateriales, su mejor laboratorio va a ser su cocina. O sea, desde ahí comenzamos y se pueden lograr cosas increíbles desde ahí. ¿Trabajaron con algún biólogo o químico? ¿Se pudiera hacer vínculos con las áreas de ciencias biológicas? Sí. En mi caso, yo comencé trabajando con un bioquímico que después ya no pudimos seguir trabajando juntos, pero tuve la oportunidad de trabajar con una bioartista. Yo fui con una bioartista que se llama Edith Medina. Ella es de la Ciudad de México y ella se dedica a la investigación de materiales, y con la investigación de materiales ella logra hacer exposiciones y obras de artes. Entonces yo tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México, trabajar con ella, aprender de ella y fue una experiencia muy linda. Con algún otro químico yo ya no tuve oportunidad de trabajar. No sé si tú, Aarón, dentro de tus proyectos has trabajado con algún químico. Químico o biólogo, no como tal, pero es ingeniería de materiales. Entonces, sí tuve la oportunidad, igual dentro de la maestría por ahí, tuve la oportunidad de colaborar con uno y fue cuando me empecé a meter todavía más en estos temas. Y pues fue muy interesante porque por aquí hay una pregunta muy interesante que dice que si accidentalmente se derrama agua, Ah, ¿cómo contrarrestar bacterias que se generen? sí, yo también la vi. Entonces, ajá, entonces justo eso fue lo que yo siempre me estuve preguntando y por qué no hay o por qué no vemos estas prendas en la vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, por ahí a ver, o tú. bueno, yo lo que iba a contestar a esta pregunta es que justamente una de las pruebas físicas que se hace es también la prueba de microscopio. En la prueba de microscopio lo que alcanzas a ver del material son los poros. Entonces, esto también va a ser mucho como de ir investigando qué componentes logran cerrar esos poros del material, porque, por ejemplo, no es lo mismo utilizar café que grana cochinilla o que tal vez, bueno, sí, el café y la grana cochinilla, por ejemplo, con la grana cochinilla el poro queda más chiquito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si de repente llega a caerle agua o algo así, es menos probable que se generen hongos o que se eche a perder. Mientras que, por ejemplo, con el café o tal vez con hojas, el poro es más grande, entonces hay más posibilidades de que el material le salgan hongos o se eche a perder de una manera más rápida. Entonces aquí es sobre todo lo que mencionábamos, que una vez tú teniendo tu material, tú vas a poder saber cómo implementarlo. O sea, si hiciste un material de rosas, tal vez no va a ser ideal para una chamarra, pero puede que sea ideal para algún tipo de embalaje o para algún tipo de cosa que sea, ahora sí que una vida útil más corta.
siento yo. Sí, como lo dice mi compañera, la porosidad del material es muy importante. Entre una porosidad más, a mayor porosidad, mayor facilidad de que las bacterias colonicen ese material. Por ahí existen alternativas como ceras, que estas ceras son unas barreras físicas que se le pueden poner a este tipo de materiales y crean la barrera física para darle un poquito de vida útil al material. Sin embargo, estamos apostando a que este material se pueda compostar. ¿Sí? Es necesario que para que se composte, que es necesario que las bacterias actúen en ese material y la empiecen a degradar. Entonces, no es como que queramos poner una barrera muy, muy grande, porque si no, pues le estamos quitando esta propiedad tan alta al material. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque creo que son muchas preguntas las que están Ok, rápidamente haciendo. dice, ¿qué tipo de indumentaria fue necesaria para realizar las pruebas? Se pueden hacer pruebas del laboratorio. En mi caso, yo, bueno, no tenía los instrumentos necesarios para hacer las pruebas, pero me tuve que ir a un laboratorio de ingeniería civil y ellos me ayudaron con sus máquinas con las que hacen pruebas para ver la resistencia de sus materiales que son muy duros y con eso yo pude hacer algunas pruebas. Hay pruebas de laboratorio como de microscopio. ¿Y qué otras hallaron? Aquí justo tienen una de PCR. No hemos utilizado PCR, pero, o bueno, al menos yo no. En No, estos yo tampoco. materiales no, las utilizamos. Yo hago regeneración de hueso en impresión 3D y ahí sí utilizamos pruebas PCR, pero actualmente para este material no. No hemos hecho casi pruebas para esto. Es necesario, pues, decir que lamentablemente se nos cruzó por ahí la pandemia, entonces los accesos a los laboratorios han sido muy, muy difíciles y como para poder seguir haciendo este tipo de pruebas, pero pues sí es el plan, ¿no? El plan es seguir todavía con esta investigación y por ahí alguien puso que cuál era el siguiente reto. Pues el siguiente reto, o al menos para mí, ahorita no sé Sharon qué nos pueda decir, pero al menos para mí el siguiente reto es pues verlo en la vida diaria, ¿no? Como les digo, están estos materiales y sin embargo, pues no es como que de 20 personas al menos veamos una que esté utilizando algún material como este. Es necesario todavía, las investigaciones pues nunca acaban, en cuanto a muchas cosas, en cuanto a aditivos, y aditivos no meramente químicos o que dañen como este ciclo que estamos proponiendo para el material, sino también existen aditivos. Si ahorita que les mencioné la barrera física como la cera, pues ese podría ser un aditivo para el material. Entonces es investigar todavía más aditivos, seguir haciendo pruebas de laboratorio como pruebas de porosidad, pruebas de esfuerzos, e ir mejorando las propiedades de cada material para que sea más accesible hacia el público todo esta investigación. Sí, en mi caso creo que el siguiente paso que me gustaría hacer es, he estado investigando mucho acerca de hongos y bacterias, y es un tema muy interesante que la verdad como que me gustaría indagar más ahí, porque es increíble cómo los hongos se adaptan a, por ejemplo, o sea, los tienes que incubar en distintos moldes y entonces los hongos agarran la forma del molde y logran hacer como objetos simplemente al nacer el hongo. Entonces, eso es increíble. Creo que a mí me gustaría seguir investigando más por ahí y de lo que he estado haciendo. Creo que justamente es eso, o sea, me gustaría poder tener la posibilidad, que también hay que ser realistas de que este tipo de investigaciones también son muy costosas al momento de que, sobre todo si queremos hacer pruebas físicas en laboratorios y cosas así, es muy, muy costoso y entonces se necesitan patrocinadores, etcétera. Pero sí me gustaría poder llegar al punto en donde pueda hacer uno de los materiales a gran escala para que de esa manera se logre la creación de objetos. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál fue el material que más te sorprendió el resultado del producto que resultó? Creo que de verdad el trabajar con grana cochinilla a mí en lo personal me sorprendió muchísimo
porque depende mucho de qué tanto la tritures, el resultado que te va a dar. O sea, si la trituras poquito, te afecta tanto en propiedades físicas como en propiedades formales. O sea, es ahora sí que un material muy, muy flexible y versátil. Entonces creo que eso me sorprendió más. Mm, ¿Qué más? ¿Cómo afecta el calor, por ejemplo, de una plancha en material? Esto yo sí hice la prueba en mis materiales y en realidad no les sucede nada. O sea, la plancha pega, calienta mucho el material y así no se deshace. Sí logras notar como algún cambio físico, pero no se derrite ni nada de eso. Ya solamente si dejaras la plancha por muchísimo tiempo, ahí sí ya lograrías ver como este cambio muy drástico, pero en realidad no, nada más se calienta. Y no sé si tú, Aaron, comentaste algo acerca de algún ingeniero de materiales. Sí, yo. Eh, Muy bien. Nada más que es ingeniero de materiales especiado en odontología, o sea, por eso que fue más como una guía que por ahí me dio tips, pero sí se los paso, sí se los paso, de todos modos, por aquí no sé si pueda poner, sí, les dejo mi Sí, correo, no sé si Sharon por ahí también va a dejar el suyo. sí. Sí, Eh, de igual manera, para los que estén investigando acerca de biopolímeros, biomateriales, pues se pueden acercar tanto con Aarón como conmigo. Y de igual manera, yo la persona con la que me estuve apoyando y que de verdad fue de gran ayuda durante toda la investigación fue Edith Medina, que ella es bioartista, como les mencioné, y la verdad es que hace cosas increíbles. Entonces, sí, la pueden buscar en ella el también es Biology muy Studio, ajá. accesible. Ujú. Sí, ella también es muy, muy accesible y pues de igual manera fue Dick Medina, estuve contigo, Aaron, y creo que básicamente fue Sí, eso. por ahí, Ujú. perdón, por ahí quería, yo sí, uno de los materiales que me sorprendió mucho es que yo quería también contestar esa pregunta, perdón, Ay, pero perdón. uno que esto está hecho con calcio, ajá, entonces, por ejemplo, todas las cáscaras de huevo, obviamente se tienen que lavar bien, todo eso se puede triturar, y con calcio se pueden hacer pruebas hasta con biocemento, bioconcreto, más o menos, y quedan resultados muy bonitos. De hecho, ahorita es cuando apenas estoy haciendo investigación con eso, porque yo me enfoco mucho en impresión 3D, entonces estamos haciendo por ahí adaptaciones para poder imprimir en 3D con este tipo de materiales también. Nada más que como lo dijo mi compañera, pues sí, también por ahí tenemos el reto de los sponsors o de quién te patrocina y todo eso. Entonces es como muy, muy difícil poder hacer algunas pruebas, como lo dice mi compañera. Y por ahí tenemos otra última pregunta. Sharon, que si pones tu contacto. ¿Qué parte de su formación como diseñadores industriales les ayudó a su investigación? Uy, pues todo. Yo creo que en la carrera, yo creo que nos tocó una época como de transición entre este tipo de los materiales como pues normales, estándares, y esto ya todo lo que tiene que ver con biomateriales que en la actualidad ya tiene mucho auge. Entonces es muy importante que vimos ambos lados, y vimos ambos lados de la moneda y nos ayudó un poco también los procesos, a compararlo con procesos de diseño como tal que están hechos para eso. Y en mi caso, por ejemplo, yo trabajo mucho en laboratorios por lo de regeneración de hueso, pero de ahí me ayudó a combinar también método científico con métodos exclusivos para diseño, para poder ir sacando pruebas de todo este tipo de materiales. Yo creo que eso y pues, ¿qué será? Como diseñadores, pues no sé, me gusta mucho Pues cómo creo afecta que, todo eso. es que sí, creo que justamente la ventaja que tenemos como diseñadores
por ejemplo, comparándonos tal vez con algún químico o algo parecido, fue justamente que tenemos muchísima creatividad. Eso es algo que yo sí puedo decir, nuestra creatividad nos ha ayudado bastante y nuestra curiosidad. A mí me pasaba mucho de que de repente algún material me salía mal y yo decía, es que ¿por qué? Y quería volverlo a hacer y quería experimentar y hacer muchísimas cosas con eso, que de hecho, o sea, muchos materiales que pueden ser como error, me pongo a pensar y digo, es que aunque tal vez estéticamente no se vean muy bonitos, tal vez en lo funcional podrían ayudar de muchísimas formas.